Gracias, amor. Dios te bendiga. Híjola, yo estoy bien contento porque, de hecho, esta palabra no quiero adulterar para nada lo que el Señor me dio y como Él me lo dio. Por eso, discúlpenme, voy a leer gran parte de esto porque el Señor me habló bien claro, bien directo y bien hermoso y bien curioso porque íbamos, como saben, íbamos a Tijuana y en la carretera nosotros íbamos escuchando la Biblia y el Señor me dio la palabra en la carretera rumbo a Tijuana. Y la verdad es que cuando el Señor nos las dio siempre pasa que, bueno, me pasa a mí que cuando el Señor me da una palabra, me quedo así como que wow, emocionado, expectante, pero cuando me cae el 20 de lo que la palabra dice, empiezo a llorar, me empieza a quebrantar el Señor porque primeramente lo hace en mí. El Señor empieza a hablar bien fuerte a mi vida, empieza a hablar bien fuerte a esas áreas, a esas cosas que quizás no he sido lo suficientemente sabio para permitir que Dios trabaje en ellas. Amén. Y ese llamado de Dios por medio de su Espíritu Santo a mi vida me quebranta y pues inevitablemente empiezo a llorar como un niño. Mi esposa es testigo. Siempre que el Señor me da una palabra así, termino llorando. Dios es bueno, amén. Ahora, quiero que nosotros, ahorita vamos a hacer una dinámica. No va a ser de actividad, no se preocupen. No va a ser de que levántense y estiren. No, nada de eso. Vamos a imaginarnos que vamos a hacer una historia, ¿ok? Nosotros. Y en esta historia, ustedes y yo vamos a imaginarnos como si fuera nuestra vida de la que estamos hablando, amén. Entonces, pero para esto, antes de iniciar con esta historia que vamos a inventar nosotros, me gustaría que tuviéramos un poquito de información acerca de lo que era la esclavitud en los tiempos de Jesucristo, amén. Y yo me puse a buscar, perdón, no me gusta llorar porque luego, ¿no traes traguitas, amor? Porque yo no sé qué pasa, si las lágrimas se escurren, no salpican, no sé por qué siempre termino todo lleno de lágrimas en mis lentes. Gracias, amor. Entonces yo me puse a buscar en internet acerca de la esclavitud en el tiempo de Jesucristo y encontré varias cosas y voy a leer estas que yo pude notar como las más importantes. Una de ellas es una página que se llama Seminario Abierto. Dice, la esclavitud en el tiempo romano, carácter y extensión de la esclavitud. Dice, en el primer siglo, la vida humana ciertamente se cotizaba muy bajo. Ojo, ciertamente la vida humana se cotizaba muy bajo, porque se ha estimado que la mitad de la población del imperio, estamos hablando del imperio romano, o cerca de 70 millones de gentiles eran esclavos. Los propietarios de esclavos se hicieron brutales. Los esclavos mismos no tenían esperanza, pues muchos de ellos, dice, estaban corrompidos. La mayor parte de estos esclavos habían sido conquistados en guerra. Algunos de los cautivos eran más educados, fíjense, que sus captores. Sucedió así que gracias, amor, que algunas veces los esclavos griegos se convirtieron en maestros de escuela para los familiares de sus amos. La ley romana y el esclavo, dice, bajo la ley romana el esclavo no tenía los derechos o tal protección como la que se disfrutaba bajo la ley hebrea. La ley hebrea tenía ciertos privilegios para los esclavos. Dios había establecido ciertas cosas para los esclavos, es decir, que pudieran participar del Shabbat, de fiestas, de leer la ley, etcétera, ¿no? El amo podía mandar crucificar a un esclavo por cualquiera razón, dice. Augusto César mandó crucificar 30,000 esclavos durante su reinado. Un esclavo, gracias, amor. Dice, un esclavo que robaba podría ser marcado en la cara por su amo con las letras CF, que representaban las palabras Cabe Furem,
que quería decir, he aquí al ladrón. Imagínate, si un ladrón te robaba, un esclavo te robaba, tú tenías un esclavo y él te robaba. Fíjalo. Gracias. Lo podían marcar con esa CF que decía, he aquí al ladrón. Y en el caso de los esclavos que se escapaban, si eran aprendidos, su amo podía marcarlos, aumentarle la labor acostumbrada o podía mandarlos matar si así lo deseaba. La ley permitía ser reinstalado también, por otro lado, con misericordia por la intercesión, fíjense, de un amigo especial del amo. Ahora, seguí buscando en muchos lugares yo acerca de esto. Encontré uno que no tiene nada que ver con religión. Sin embargo, era una página de derecho civil y penal, ¿no? De abogados, vaya pues. Entonces, yo leí en La Voz del Derecho, se llama la web. Derecho Romano 35 dice, personas de la condición de los esclavos. El esclavo está sometido a la autoridad de un dueño dominus, dice, y su potestad en el derecho de gentes. Era una autoridad absoluta, dice, que lo mismo se ejercía sobre la persona que sobre los bienes de la persona. Es decir, si yo tenía un esclavo, Pedro, no nada más me pertenecía a Pedro, sino todas las posesiones de Pedro eran mías. Pedro no podía tener posesiones. Todo lo que era de él era mío por derecho, porque era de mi propiedad. Pedro junto con sus posesiones, sus hijos, su esposa, todo era mío. Así es lo que estamos leyendo ahorita. Derecho sobre la persona. El dueño tenía el poder de vida y de muerte sobre el esclavo. Lo podía castigar, vender o abandonar. Estamos hablando de algo legal. El dueño tenía el poder de vida y de muerte sobre el esclavo. Lo podía castigar, vender o abandonar. No sé si lo viste en alguna parte de eso, brother. ¿Verdad que sí? Imagínense qué tremendo, ¿no? Es como un bien más, pues, que posees. Ahora, hay una página que se llama Atlas de la Biblia y dice, en los días de Cristo, Roma ya contaba con más de 1 millón de habitantes. La mitad vivía en esclavitud, fuera por una condena judicial, por haber sido vendidos o abandonados por sus padres o por haber caído prisioneros en alguna campaña de las legiones. El esclavo estaba a la merced absoluta de los caprichos. Miren, el esclavo, otra vez, el esclavo estaba a la merced absoluta de los caprichos, de la lujuria y del genio de su amo. Esencial y jurídicamente el esclavo no era una persona, sino un objeto que su dueño podía usar como se le antojara. Se le colocaba al mismo nivel que los animales domésticos y las herramientas, y la ley civil no lo amparaba de manera alguna. Fíjese qué tremendos. O sea, al mismo nivel de un perro, de un gato, de un animal doméstico, o de un chivo si tenías ahí o algo. Ajá. Pero en la ley hebrea, estamos hablando del Imperio Romano. En los hebreos, de hecho, les decía, aquí en otra parte, dice, ni siquiera eran como la ley, como los esclavos de los judíos. De hecho, entre judíos, en el Antiguo Testamento también había esclavitud. Incluso se podían hacer como, ahorita que tocó mi esposa el tema, si yo tenía una deuda con Hiram y yo no podía pagarla, yo me hacía esclavo de Hiram para poder pagar esa deuda. Pero una de las ventajas que tenía la ley mosaica es que en Éxodo, en Levítico, todo eso se explica. La ventaja es que solo 6 años podías tenerlo como esclavo. A un esclavo lo podías tener solo como 6 años nada más, así es. Y el 7º tenías que despedirlo y que sea libre de ti. Y no solo eso, decía que tú tenías que bendecirlo de alguna manera, dando ropa, dando alimento, dando cobijo para él, para su familia, como un acto de misericordia en lo que esa persona se establece y puede subsistir por sí misma.
Fíjense la diferencia, ¿no? Porque muchos dicen, bueno, ¿y Dios por qué no abolió la esclavitud? Era imposible porque en todo el mundo era como una costumbre súper arraigada, súper arraigada. Entonces, ¿qué hizo Dios? Paulatinamente fue, digamos, buscando la manera mediante su ley de eliminar los abusos en contra de los esclavos. De hecho, no lo podías tratar como un esclavo como los otros países trataban a sus esclavos. Lo tenías que ver como un apoyo, no como una herramienta, como dice aquí, ¿no? Entonces, en el caso de los romanos, como en otros muchos países, se ponía al mismo nivel, dice, que los animales domésticos y las herramientas, o sea, lo mismo una pala que un esclavo, vale lo mismo, legalmente. Qué tristeza, ¿no? La ley civil no la amparaba de manera alguna, dice, el esclavo no tenía derecho a ningún tipo de compensación por las injusticias que sufriera. Es decir, el amo podía ser súper injusto y nada de que, compénsame o dame un día libre porque me maltrataste toda la semana, no. Los castigos, simplemente dice, había que obedecer las órdenes de su amo. Los castigos que podía imponer un amo encolerizado no tenían límites. Hasta por la más mínima ofensa poseía el derecho de darle muerte. Ahora, volvamos a nuestra historia. Imagínate que vivimos alrededor de los años 50, 90 después de Cristo y somos esclavos, ¿no? Nosotros somos esclavos. Ya sabemos y tenemos el contexto por las leyes y todo lo que acabamos de leer, ¿no? Cómo vivían, cómo era la situación de ellos, cómo los trataban, cómo los consideraban, cómo estaban delante de la ley. Su postura como seres humanos básicamente era nula. Amén. De repente, un día, se te ocurre robarle dinero a tu amo. Estamos hablando de estos tiempos, donde, repito, a la más mínima ofensa, el amo tenía el derecho de darle muerte a un esclavo. A la más mínima ofensa. Si lo volteaste a ver así, haciéndole una cara, como ahora se acostumbra hasta entre hijos y padres, y es tremendo. Imagínate, en ese tiempo, por una cara así, podían mandar matar al esclavo. Y ahora, vamos a ponernos como nosotros, ¿no? De repente se nos ocurre, a ti y a mí, robarle a nuestro amo. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que huir. O sea, es una ofensa tremenda, pues, para nuestro amo. Entonces tenemos que huir y correr por nuestra vida porque nos agarran y aguas, ¿no? Tomando en cuenta, como repito, el modo de vida y el estilo de vida para los esclavos. Ahora, ¿cómo te sentirías al saber que prácticamente estás muerto por lo que acabas de hacer a tu amo? Imagínate, ponte en esa película, imagínate que estamos en esos tiempos, ¿cómo nos sentiríamos? ¿A dónde correrías a buscar socorro? ¿Quién te podrá ayudar en esta situación tan frustrante? Ahora, toma 2 minutos y pregúntate, ¿qué harías? Repito, por la más mínima ofensa, tu amo te puede matar. ¿Qué harías? Si fueras un esclavo fugitivo por robarle a tu amo, ¿cómo podrás cobrar ánimo, no? Para poder seguir adelante con una muerte inminente en tu vida, con lo que acabas de hacer. ¿Qué sentirías? Una desesperación tremenda y un miedo tremendo. Amén. No hay lugar donde puedas esconderte, ¿verdad? Porque tu amo, quizás, normalmente los amos eran gente que tenía dinero y relaciones sociales con otros amos, no solo en un reino, sino en diferentes reinos, porque se dedicaban a comercializar, etcétera. Entonces, no te ibas a sentir seguro en ningún lado, ¿verdad? Porque ya sabes que a lo mejor es amigo de Juan, de Pedro, de Chona, de quién sabe quién, y ya anda, y te agarran y te matan.
Te mandan con tu amo y él te mata. Ahora, quiero que leamos una historia real que está en Filemón. ¿Ok? En Filemón del 1 al 21, yo la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, esta es una historia real que está en Filemón en la Biblia. Amén. Filemón 1. Está por donde está Tito, por ahí. Uh-huh. Ajá, antes de Pedro. Sí, está muy pequeño. De hecho, de las cartas pascuales, son de las Paulinas, perdón. Son de las, es la carta más chica. Es la carta más chica. Si gustan, aquí la leo, no hay ningún problema, hermana. Antes de Hebreos, exactamente antes de Hebreos está. Antes. Después de Timoteo. No, antes no. Filemón, Sí. Ok. Sí, es que es bien poquito. Le repito, esta es la carta más chica de Pablo. ¿Ok? Pero Dios nos va a hablar a través de esta historia. Amén. Dice, yo Pablo, prisionero, fíjense, prisionero por predicar la buena noticia, es decir, el evangelio acerca de Cristo Jesús, junto con nuestro hermano Timoteo, les escribo esta carta a Filemón, nuestro amado colaborador, a nuestra hermana Apia, a Arquipo, nuestro compañero en la lucha, y a la iglesia que se reúne en tu casa, le dice a Filemón. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo le den gracia y paz. Son los saludos de Pablo, dice. En el 4 dice, Filemón, siempre le doy gracias a Dios cuando oro por ti, porque sigo yendo de tu fe en el Señor Jesús y de tu amor por todo el pueblo de Dios. Pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Hermano, tu amor me ha dado mucha alegría y consuelo, porque muchas veces tu bondad reanimó el corazón del pueblo de Dios. En el 8, por esta razón me atrevo a pedirte un favor. Podría exigírtelo en el nombre de Cristo porque me es correcto que lo hagas, pero por amor prefiero simplemente pedirte el favor. Toma esto como una petición mía de Pablo, un hombre viejo y ahora también preso por la causa de Cristo Jesús. Ahora, un poquito de contexto. Pablo está preso en un arresto domiciliario a causa de su... Buenas, Dios te bendiga. Pablo está, en este momento, él está preso en un arresto domiciliario a causa de predicar el evangelio. Amén. En el 10 dice, te suplico, le está hablando a Filemón, te suplico que le muestres bondad a mi hijo Onésimo. Me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba aquí en la cárcel. Onésimo no fue de mucha ayuda para ti en el pasado, pero ahora nos es muy útil a los dos. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón, dice. Quería retenerlo aquí conmigo, el 13. Estamos hablando de la carta a Filemón, hermano. Queriendo retenerlo aquí conmigo mientras estoy en cadenas por predicar las buenas noticias, es decir, el evangelio. Y él me hubiera ayudado de tu parte, pero no quise hacer nada sin tu consentimiento. Preferí que ayudaras de buena gana y no por obligación. Parece que perdiste a Onésimo por un corto tiempo para que ahora pudieras tenerlo de regreso para siempre. Él ya no es como un esclavo para ti. Es más que un esclavo. Es un hermano amado, especialmente para mí. Ahora será de más valor para ti
como persona y como hermano en el Señor. Así que, dice el 17, si me consideras tu compañero, recíbelo a él como me recibirías a mí. Si te perjudicó en alguna manera o te debe algo, cóbramelo a mí. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano, yo te lo pagaré. Y no mencionaré que tú me debes tu propia alma. El 20, sí, mi hermano, te ruego que me hagas este favor por amor al Señor. Dame ese ánimo en Cristo. 21, mientras escribo esta carta, estoy seguro de que harás lo que te pido. Y aún más. En el 21 dice, mientras escribo esta carta, estoy seguro de que harás lo que yo te pido y aún más. Amén. Ahora, esta es la historia de un esclavo llamado Onésimo. ¿Recuerdan cómo era el tiempo que por la falta más insignificante el amo tenía potestad sobre la vida del esclavo y mandarlo matar por la más mínima falta que cometiera en contra de su amo, ¿verdad? Es la historia de un esclavo llamado Onésimo. Y este Onésimo le robó a su esclavo que se llamaba Filemón. Luego Onésimo llega con Pablo. Hay muchas historias de por qué es que llega Onésimo con Pablo. Muchos dicen que para buscar socorro, porque siendo el esclavo de Filemón, Onésimo escuchaba hablar de Pablo, de este Pablo, ¿no? Que transformó la vida de Filemón. Entonces, muchos teólogos dicen que fue por esa causa que Onésimo corre a buscar hasta Roma, porque en este momento está en Roma. Corre a buscar a Pablo para buscar socorro. Hay otras historias que, bueno, hay diferentes versiones. Todo esto no lo dice la Biblia, pero el punto es que vemos en la carta de Filemón que llega este esclavo fugitivo de Filemón por haberle robado, llega con Pablo. ¿Y qué sucede ahí? Que Onésimo, al llegar con Pablo, conoce de este Señor Jesucristo, del que Pablo predica, y se convierte. Y se arrepiente de sus pecados y empieza a vivir fielmente delante del Señor en la compañía de Pablo en Roma. Amén. Entonces, es ahí donde Onésimo conoce al Señor por medio de Pablo. Por eso mismo dice que su hijo espiritual, te envió a mi hijo Onésimo, dice. Mientras él estaba en la cárcel, ahí es donde el Señor se convierte. Ahora, dice Pablo en su carta que a él le gustaría quedarse con él, pero que se lo envía de regreso. Puede ser por las leyes también romanas, o puede ser por el amor que tiene a Onésimo y darle la oportunidad que vaya con su amo y se disculpe delante de él, que le pida perdón y que sea restaurada la relación entre ellos. Porque Filemón ya era cristiano antes de que Onésimo saliera. Entonces, a los cristianos romanos, es decir, gentiles, judíos, etcétera, se les enseñaba que aún que legalmente podrían tener esclavos, el trato de por sí en la ley mosaica, en Levítico, en Éxodo, ya se les ordenaba tratar con misericordia a los esclavos. Aún más llegando, recuerden que cuando llega Cristo no es para abolir, no es para decir ya no sirve la ley, no, es para aumentarla, porque ahora dice ama a tus enemigos ahora, pon la otra mejilla. Si te pide un militar que camines una milla, camina otra milla extra. Entonces, los estándares de amor, de misericordia y de gracia en Jesucristo son más altos, y Filemón ya los conocía a través de Pablo. Entonces envía Pablo a Onésimo, pero le pide que lo perdone, y no solo eso, dice, sino que lo regrese porque le es útil a Pablo, dice, pero también a Filemón, como dice el versículo 11. Onésimo no fue de mucha ayuda para ti en el pasado, pero ahora nos es muy útil a los dos.
el nombre de Onésimo quiere decir útil. Y fíjense qué curioso, porque era un nombre que era comúnmente dado a los esclavos. Onésimo, como diciendo, mi herramienta útil o me es útil. Entonces, qué curioso el juego de palabras también que usa Pablo, ¿no? Dice, antes no te era útil, pero ahora nos es muy útil tanto a mí como a ti. Y la prédica la titulé, ahora nos es muy útil, como dijo Pablo. Amén. Dios me habló muy fuerte mientras mi esposa y yo íbamos en la carretera escuchando Filemón. Lo primero que reconocí en la carta es lo siguiente: tú y yo éramos onésimos, corriendo por nuestra vida al robarle a nuestro amo. ¿Y qué puede ser lo que robamos? Ponle el nombre que quieras. Yo hice una lista. Siendo Dios nuestro amo, nosotros le robamos al hacer estas cosas, que aquí hice una lista y viene en Colosenses 3. Al tener, ¿cómo le robas tú a Dios? Al tener inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones, al tener malos deseos, al ser avaros, cuando tenemos enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia, el lenguaje sucio y en general cualquier cosa relacionada con la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. De esa manera nosotros le robamos a Dios. Dices, ¿cómo le estoy robando yo a Dios? Bueno, siendo así, porque Dios nos pide que actuemos de una manera y cuando no lo hacemos le estamos robando a Él. ¿Por qué? Porque no lo honramos, porque no obedecemos. Amén. Ahora, si somos honestos con nosotros mismos, todos nosotros antes de llegar a los pies de Cristo practicamos todas esas cosas y nos hicimos como ese esclavo que merecía la muerte. Incluso algunos de nosotros, después de llegar a los pies de Cristo, en algunas áreas llegamos a batallar. Aún llegando a los pies de Cristo, muchas veces batallamos. Batallamos con la ira, batallamos con mil cosas. Yo recuerdo que mi esposa se ponía muy nerviosa porque yo era muy iracundo. Incluso al manejar. Yo le cuento a Iram que yo traía un bat, hermana. Yo traía un bat en mi cajuela. O sea, ese grado de intolerancia, de ira, estaba mi vida inundada, pues. Y sabe que mucho tiempo después, incluso después de haber sido cristiano. Pero Dios cambia. Amén. Dios cambia. Eso es lo hermoso de esto. Quiero que meditemos en las similitudes de Pablo con Cristo y de Onésimo con nosotros mismos en esta carta, ¿ok? Pablo dice que Onésimo se hizo hijo cuando estaba en la cárcel. Recuerden, Pablo le escribe la carta a Filemón, que es el amo de Onésimo, y le dice, mi hijo Onésimo. Amén. Ahora, nosotros nos hicimos hijos del Señor cuando Cristo estaba en la cruz. Yo empecé a escuchar a Filemón, la carta a Filemón, y decía Pablo que Onésimo se hizo su hijo, es decir, hijo de Pablo, cuando estaba en la cárcel y le compartió el evangelio. Nosotros nos hicimos hijos de Dios cuando Cristo estaba en la cruz. Amén. Otra cosa es la intercesión de Pablo por Onésimo delante de su amo, igual que Jesús por nosotros delante de Dios. En el versículo 11 dice, Onésimo no fue de mucha ayuda en el pasado, al igual que nosotros no fuimos de mucha ayuda para con Dios cuando estábamos en la vieja naturaleza, ¿verdad? ¿Qué podía hacer con nosotros Dios si estábamos de rebeldes? Si estábamos enemistados con Dios, no nada más seguíamos nuestra vida, sino que parecía que estábamos en contra de Dios con nuestros actos. En el versículo 15 dice, parece que perdiste a Onésimo por un corto tiempo para que ahora pudieras tenerlo de regreso para siempre. Y de la misma manera, pareciera que Dios nos había perdido para siempre
por la muerte y la separación que causaba el pecado en nuestra vida. Pero después de conocer a Cristo en la cruz, de la misma manera que Onésimo lo conoció a través de Pablo, en la cárcel fuimos restaurados en nuestra relación con Dios, y no solo para esta vida, sino para siempre. Ojo, para siempre. Pablo le dice a Filemón, pareciera que lo habías perdido, pero por solo un tiempo, pero lo podrás tener de regreso, dice. De la misma manera, parecía que Dios había perdido a sus hijos en nuestras necedades, pero ahora, con Cristo en la cruz, fuimos rescatados para siempre. Amén. En el versículo 18 dice, si te perjudicó de alguna manera o te debe algo, cóbramelo a mí, dice Pablo. Le está diciendo a Filemón, si el esclavo Onésimo te debe algo, cóbramelo a mí. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano, yo te lo pagaré, dice, y no mencionaré que tú me debes tu propia alma, porque él lo había rescatado para Cristo. Y de la misma manera que Pablo pagó por la deuda de Onésimo, Jesús pagó por la nuestra delante de Dios. Amén. Ahora hay dos cosas que quiero resaltar en esta palabra. Uno, el carácter y el amor que Pablo tuvo por Onésimo es el mismo carácter, ojo, el carácter y el amor que Pablo tuvo por Onésimo es el mismo carácter y amor y misericordia que la iglesia de Cristo debe demostrar no solo por sus hermanos, sino por todas las demás personas. Incluso sabemos que el Señor nos demanda a través de su palabra que por nuestros enemigos debemos demostrar ese amor y esa misericordia. Amén. Y desgraciada y tristemente, en muchas iglesias no se enseña esto. Por eso hay gente lastimada que se aleja de Dios y huye de sus iglesias. No actuamos como Pablo, al ser imitadores de Cristo, ¿verdad? Debemos de tener ese mismo amor para todos los demás, iglesia. Tenemos que ser, ojo, tenemos que ser como un espejo que refleja a Cristo. Así como Pablo pudo serlo para Onésimo, reflejó ese amor de Cristo, esa misericordia de Cristo en la vida de Onésimo. De igual manera nosotros tenemos que ser un espejo y reflejar ese amor y esa misericordia para todas las demás personas. Y no nada más nuestra familia, no nada más nuestros amigos, no nada más nuestros hermanos en Cristo. Aún las personas que están en la calle sin conocer ese Dios amoroso. Aún esas personas que nos lastiman, aún nuestros enemigos. Amén. Si nosotros hacemos esto, quizás algunas de esas personas que fueron lastimados en sus iglesias, quizás Dios nos daría la oportunidad y la bendición de ser el instrumento de restauración en sus vidas, para que ellos se puedan reconciliar con Cristo. Pero tenemos que ser ese espejo reflejando ese amor, esa misericordia. Repito, que Pablo mostró a Onésimo, intercediendo delante de su amo Filemón, de la misma manera que Cristo lo hace con nosotros. Jesús habla con el dueño de nosotros, que es Dios, y le dice, yo te pagaré lo que Él te debe. ¿Y acaso no hizo eso? Jesucristo pagó por nosotros en la cruz. Amén. Segunda cosa que quiero resaltar. Nosotros éramos inútiles para Dios antes de convertirnos y revestidos por su Espíritu Santo. No podíamos hacer nada relevante para Dios, porque aún por más buenas obras que pudiéramos hacer, no iniciaban en el corazón de Dios. Es decir, eran obras muertas de la carne. Las obras muertas de la carne son todas aquellas cosas que no inician en el corazón de Dios. Dios tiene que ser el que impulsa las cosas, el que pone el querer como el hacer, dice su palabra. Por más bueno que aparentemente sea,
si nosotros los hacemos con motivos egoístas o para que digan, es que Él es bueno y que me señalen y me alaben y me elogien, esa es una obra muerta de la carne. Amén. Todo tiene que ser nacido en el corazón del Señor. Así que todo era infructuoso y sin vida por lo mismo, porque no teníamos al Espíritu Santo. Pero al recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Él nos invistió con su Espíritu Santo, capacitándonos para toda buena obra que Dios ya preparó para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Y ahora sí, como dice Pablo, le somos muy útiles a Dios y de gran valor para el cuerpo de Cristo. Amén. Ahora con el Espíritu Santo, al recibir a Jesucristo, nosotros somos de gran valor para el cuerpo de Cristo y somos muy útiles para Dios también. Así que si te sientes sin valor para Dios y para el cuerpo de Cristo, si sientes que no tienes nada que dar y que por el contrario es un esclavo fugitivo que busca salvar su vida, déjame decirte que estás engañado o siendo engañado por el enemigo, pues al poner Dios un sello en ti, te ha dado un valor incalculable. No hay un precio por ti ahora. No se puede pagar un precio por ti porque Dios mismo te ha sellado con su Espíritu Santo. Los dones que quizás no has descubierto, Dios ya los ha puesto en ti y ya los tienes. Solo necesitas descubrirlos y ponerlos a trabajar en favor de Dios y de tus hermanos. No hay personas sin dones ni talentos. No hay personas sin dones ni talentos. Aún las personas que un sabio podría decir, pues ese que puede aportar o que tiene de bueno, ¿no? O no tiene potencial, podría decir alguien. Esas personas son las que Dios usa para glorificarse en ellas y que alcancen grandes cosas y avergonzar a esos sabios, a esos orgullosos. Amén. Dios ha puesto grandes cosas en nosotros al recibir a Cristo. Onésimo, al convertirse al cristianismo, puse aquí, no solo fue perdonado por su amo, sino que fue restituido aún con su libertad y dejó de ser esclavo. Por eso en el versículo 21 dice Pablo, estoy seguro de que harás lo que te pido y aún más. Ahora, haciendo eso alusión a su estado de esclavo. Es en el versículo 21. Aquí hay un dato que no aparece en la Biblia, pero teólogos han podido confirmar estos datos. Onésimo, ese esclavo de Filemón, ese esclavo que huía por su vida y que llegó a los pies de Cristo y se arrepintió, y Pablo lo envía de regreso a su amo Filemón, pero le dice que si tienes amor por mí también, mándamelo de vuelta porque yo lo ocupo. Ese esclavo se convirtió en el obispo de Éfeso. Imagínense el cambio, o sea, la restitución de Onésimo, de huye por tu vida porque te van a matar si te agarran, a regresar transformado, salvo porque conoció a Cristo, a regresar con el Espíritu Santo, regresar con la bendición de Pablo a su amo, pedir perdón, ser restaurada la relación entre su amo y él, regresar con Pablo y crecer espiritualmente a tal grado de convertirse en el obispo de Éfeso. Dios hace eso, amén. Esa es la restitución. Dios nos restituye lo que el enemigo nos ha robado por causa de nuestros pecados al recibir a Jesucristo en nuestra vida, de la misma manera que Onésimo temía al haber perdido su vida al robarle a su amo y tener que huir. En Éxodo se explica que para hacer una restitución, por ejemplo, un ladrón que roba un buey tiene que regresar 5 veces más. Por cada buey que robe, tiene que regresar 5. Y en algunos otros países se acostumbraba que aún si era noble,
era 10 por 1. Es decir, si un noble robaba un buey, tenía que regresar 10. Pero en Cristo, la restitución que Dios hace siempre es al 100 por 1. No son 5, no son 10. Es al 100 por 1. Cuando el enemigo te roba algo, escúchame, cuando el enemigo te roba algo, llegamos a los pies de Cristo, nos arrepentimos de la misma manera que Onésimo lo hizo después de robar, después de fallarle a su amo. Nos restituye no con 5 ni con 10 cosas, sino al 100 por 1. Amén. Eso es lo grandioso de la salvación en Cristo que tenemos al alcance de nuestra mano y que hemos recibido. Si Dios en este momento no te ha restituido o sientes que no te ha restituido, vamos a orar ahorita. Voy a pedir que te levantes y vamos a orar por ti. Si sientes que no estás demostrando como Pablo el amor y la misericordia de Cristo a las demás personas. Y también vamos a orar para que la obra de Jesús en la cruz sea detonando tus dones y talentos para servirle. Pues es lo único que necesitas, tu disponibilidad. No importa cómo te sientas, que no tienes dones ni talentos. Él hoy te está llamando para decirte que eres útil y muy útil. Amén. Algo que nosotros pusimos en qué creemos, en la misión, visión y valores de esta iglesia, es que nosotros pusimos ahí, nosotros no queremos gente para estar calentando bancas, parafraseando, no queremos gente para que estén sentados. Creemos que todo el crecimiento de un hijo de Dios está en el servicio. Amén. Y eso Dios te quiere decir hoy. Así como Pablo le dijo, tanto a ti, Filemón, como a mí, Onésimo, aunque en otro tiempo no nos era útil, hoy nos es útil y muy útil. Amén. Vamos a orar.